¿Crees que conoces el frío? ¿Crees que entiendes lo que significa tener hambre? Bueno, amigo, déjame decirte que lo que hoy consideramos penurias apenas se consideraría una leve incomodidad para los hombres que marcharon con el gran ejército de Napoleón. La impactante verdad es que de los casi 600.000 soldados que invadieron Rusia en 1812, menos de 30.000 lograron regresar. Así es, más del 95% nunca regresó a casa. Y, al contrario de lo que podrías creer, no fue solo el famoso invierno ruso lo que los mató. El hambre, las enfermedades y los combates ya habían diezmado sus filas mucho antes de que cayera el primer copo de nieve. Y si disfrutas de estas historias, te agradecería mucho que les dieras un me gusta o te suscribieras. Tengo mucha curiosidad por saber desde dónde las escuchan, así que deja un comentario con tu ubicación y la hora allí. Siempre me sorprende cómo la gente se duerme con esto en todo el mundo. Bien, volvamos a la Francia de principios del siglo XIX. Créeme, va a ser un viaje largo. Pero primero, ponte cómodo. En serio, acomoda las almohadas, cúbrete con la manta, porque donde vamos, querrás estar calientito. Así que, felicidades, acabas de despertar en Francia. En 1805, el colchón de paja que llevas debajo cruje al moverte, no como tu cómoda cama de ahora. Esta está llena de bultos y pulgas. La habitación apesta a sudor y vino barato. La tenue luz de la mañana se filtra por una ventana sucia, iluminando las partículas de polvo que bailan en el aire. Afuera, una campana de iglesia da la hora. Las 6 de la mañana. Tienes 20 años. Eres hijo de un granjero. Y hoy podría ser el peor día de tu vida. Es el día del reclutamiento. Las guerras de Napoleón exigen cuerpos, muchos. Y tienes la edad justa para saciar el insaciable apetito de conquista del emperador. La ley dice que todos los jóvenes de entre 20 y 25 años deben participar en la lotería anual. Si sacas un número alto, estás a salvo por ahora. Si sacas uno bajo, estarás marchando a la guerra en cuestión de semanas. La plaza del pueblo bulle de energía nerviosa. Las madres se aferran a los brazos de sus hijos. Algunas rezan, otras lloran. Algunos jóvenes desesperados se han mutilado para evitar el servicio, cortándose los dedos que apretaban el gatillo o los dientes delanteros necesarios para abrir los cartuchos de pólvora. Pero los médicos que los examinan han visto todos los trucos. Probablemente enviarán a los automutiladores a los batallones de castigo de todos modos. Llaman a tu número. Tu mano tiembla al meter la mano en el tambor de madera. El papelito se siente increíblemente pequeño entre tus dedos. Lo desdoblas lentamente, con el corazón latiéndote en el pecho. Número 17. El oficial de reclutamiento sonríe. Preséntate al cuartel mañana. No traigas nada. El emperador provee todo lo que sus soldados necesitan. Tu madre se derrumba contra tu padre. Hay opciones, por supuesto. Los ricos pueden pagar sustitutos. Los pobres están dispuestos a ocupar su lugar por el precio justo. Pero tu familia no tiene ese dinero. Algunos intentan huir, pero los gendarmes son eficientes cazando desertores y los castigos son severos. La bala, la cuadrilla de presos. Vas a la guerra. La mañana llega demasiado rápido. El amanecer ni siquiera ha amanecido cuando te presentas en el puesto de reclutamiento. No estás solo. Decenas de otros jóvenes se encuentran en grupos incómodos, algunos desafiantes, otros aterrorizados, la mayoría en un punto intermedio. Algunos están realmente entusiasmados, fieles creyentes de la visión de Napoleón de Francia triunfantes. Otros simplemente han aceptado su destino con la resignación sombría de hombres que nunca han tenido mucho control sobre sus vidas. En fin, el sargento de reclutamiento es un veterano con cicatrices al que le faltan 2 dedos de la mano izquierda. Desnúdate, ordena. Inspección médica. Desnudo y temblando, esperas tu turno. Mientras el cirujano del regimiento examina a cada recluta, altura, peso, dientes, vista, ausculta el pecho con un tosco estetoscopio de madera, examina el interior de las bocas buscando los dientes necesarios para abrir los cartuchos de pólvora, examina las manos en busca de todos los dedos, especialmente el del gatillo. Los físicamente incapaces son enviados a casa, no por compasión, sino por practicidad. El ejército no quiere hombres que se desplomen en la marcha. 1,70, murmura el cirujano, midiéndote. Dientes sanos,
Buen pecho, sin enfermedades evidentes, material para fusileros. Y así, sin más, estás en la infantería. Si hubieras medido más de 1,80, podrías haber llegado a los granaderos, las tropas de choque elite que lideran los asaltos. Con menos de 1,62, serías un Voltiger, la infantería ligera que se adelanta a la fuerza principal. Con 1,70, estás destinado a la infantería de línea, la columna vertebral del ejército de Napoleón. Te entregan el equipo inmediatamente. El uniforme consiste en una casaca azul con ribetes blancos, una casaca blanca y pantalones cortos, caimanes negros y un shako, un sombrero alto y cilíndrico con una placa de latón con el águila imperial. Además, recibes un abrigo largo, una camisa de repuesto, una cantimplora de madera y una mochila y una cantimplora. El uniforme es sorprendentemente pesado. La lana es gruesa y áspera al tacto con la piel. El shako por sí solo pesa varios kilos y resulta precario en la cabeza. Con una bayoneta de 43 centímetros, pesa más de 4.5 kilos. Casi se te cae cuando el intendente te la pone en las manos. «Esa es tu esposa ahora», dice con una sonrisa amarillenta. «Trátala mejor que a cualquier mujer. Límpiala, engrásala, protégela de la lluvia. Te salvará la vida si la respetas». Marchas al cuartel, donde un cabo te asigna una litera en una habitación larga llena de camas similares. Cada una tiene capacidad para 2 hombres. Tu compañero de litera es un veterano llamado Michel, hijo de un granjero, como tú, pero con 3 años de servicio. «Primera regla», dice Michel con tono amable. «Cuida tu equipo con tu vida. Hay ladrones por todas partes. Segunda regla, aprende a dormir cuando puedas. Echarás más de menos el sueño que la comida en campaña». El entrenamiento comienza de inmediato, y es brutal. 16 horas diarias de marcha, ejercicios con armas y tácticas de formación. La infantería francesa lucha en filas cerradas con 3 hombres de profundidad. La primera fila se arrodilla, la de en medio se mantiene en pie y la retaguardia pasa mosquetes cargados al frente en combates intensos. Practican hasta que les arden los brazos y les tiemblan las piernas. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. «Al paso, miserables campesinos». El sargento grita. Marchan como ancianas. El emperador espera 80 pasos por minuto, cada paso exactamente 60 centímetros. Practican cargar y disparar su mosquete sin parar. Muerden el cartucho, preparan la bandeja, vierten la pólvora por el cañón, embisten la bala y el papel, apuntan, disparan una y otra vez. El mosquete patea como una mula furiosa contra su hombro, dejándolo magullado durante semanas. Se les ampollan las manos por el ariete, luego se les encallecen. El sargento instructor les cronometra con su reloj de bolsillo. 20 segundos para cargar es aceptable, 15 segundos es bueno, menos de 12 segundos y podrían sobrevivir a su primera batalla. Trabajan hasta que pueden cargar y disparar 3 veces en un minuto. La práctica de descargas es aterradora. 100 mosquetes disparando simultáneamente. El estruendo es tan fuerte que te zumban los oídos durante horas. El humo de la pólvora negra es asfixiante. Escuece en los ojos y te cubre la garganta. Y esto es solo práctica. La batalla real, te aseguran los veteranos, es 1000 veces peor. Pasan las semanas. Ya no eres un individuo, sino parte de algo enorme. El regimiento se convierte en tu mundo. Aprendes su historia, sus honores de batalla, sus tradiciones. Los veteranos cuentan historias alrededor de la fogata. Historias de Italia, Austria, Prusia, España. Napoleón parece casi mítico en estos relatos. El pequeño cabo que se convirtió en emperador, que no ha perdido una batalla importante, que recompensa el coraje y el talento sin importar el nacimiento. Incluso empiezas a creer que tu grupo de entrenamiento, originalmente de 120 hombres, ahora se ha reducido a 97. Algunos desertaron a pesar de los riesgos,
Otros fueron dados de baja por incapacidad física tras demostrar que no podían seguir el ritmo de las exigencias. El resto de ustedes han cambiado, se han curtido, se han endurecido, se mueven y actúan como una sola unidad. Incluso el hijo mimado del comerciante del pueblo, que llegó con manos suaves y una sonrisa burlona, ahora marcha a paso perfecto junto al chico del carnicero y el aprendiz de herrero. La comida es mejor de lo que esperaban. 1 libra y 12 onzas de pan al día, media libra de carne, verduras cuando hay disponibles y una ración de vino que ayuda a aliviar las agujetas después de un día de instrucción. La paga es escasa, unos 8 francos al mes para un soldado raso, pero algo es algo. La mayoría envía la mitad a casa con sus familias. El tercer mes trae algo nuevo, la integración con el ejército principal. Su unidad de entrenamiento se desmantela. Los hombres se distribuyen entre las compañías de fusileros del regimiento para compensar las bajas de campañas anteriores. Se encuentran en la 4ª compañía de la 57ª Infantería de Línea, un regimiento tan famoso por su espíritu de lucha que se les conoce como los Terribles. El capitán de su compañía es un hombre bajo y corpulento, con una cicatriz de duelo en la mejilla izquierda. No me importa de dónde sean, no me importa quién fue su padre. Demuestren valentía en la batalla, obedezcan las órdenes con prontitud, y les irá bien aquí. Si muestran cobardía o vacilación, tendrán que rendir cuentas ante mí personalmente. Su cabo Bernard es más práctico. Manténganse cerca de los veteranos en su primera batalla. Hagan lo que ellos hacen. No se detengan a ayudar a los heridos. Eso es para los cirujanos tras las líneas. Y si les alcanzan, se encoge los hombros, hagan las paces rápido. No podemos detenernos por ustedes. El tiempo se acelera. Ahora forman parte del gran ejército de Napoleón, la fuerza de combate más formidable de Europa. El emperador se prepara para la guerra contra la última coalición: Austria, Rusia, Gran Bretaña. Los campamentos bullen de rumores. Marcharemos a Viena. No, a Moscú. Nos dirigimos hacia Cádiz para lanzar una invasión a Inglaterra. Los veteranos se ríen de estas conjeturas. El pequeño cabo guarda sus planes en secreto, dice Michel. Sabremos nuestro destino cuando estemos a mitad de camino. Las órdenes llegan repentinamente en una fresca mañana de otoño. Todo el ejército debe reunirse para revisión. Más de 100.000 hombres se reúnen en un vasto plano a las afueras de la ciudad. Los regimientos forman brigadas, las brigadas en divisiones, las divisiones en núcleos. La escala es impresionante. Nunca se han visto tantos hombres en un solo lugar, todos en formación, armas relucientes. Una oleada de entusiasmo recorre las filas. El emperador se acerca. Aparece sobre un caballo blanco, el famoso abrigo gris, el sombrero sencillo y sin ostentación, tan diferente de los monarcas dorados de otras naciones. Cabalga con sus mariscales, aquellos antiguos plebeyos a quienes elevó a la nobleza por méritos más que por nacimiento, hombres como Ney, hijo de un tonelero, ahora príncipe del imperio, o Murat, el hijo del tabernero, ahora rey de Nápoles. Napoleón pasa revista a las tropas, deteniéndose ocasionalmente para hablar con soldados rasos. Conoce sus regimientos, sus honores de batalla, sus héroes. Hombres se esfuerzan por vislumbrarlo. Esta leyenda, en carne y hueso. Cuando pasa por tu sección, parece más pequeño de lo que imaginabas, pero su presencia es innegable. Sus ojos no pierden nada. Esa noche, las órdenes se extienden por el campamento. Marchamos al amanecer. ¿El destino? Austria. Los austriacos han violado el Tratado de Presburgo, y el emperador pretende recordarles por qué fue imprudente. Es imposible dormir. El campamento bulle con los preparativos. Los sargentos revisan y vuelven a revisar el equipo. Los oficiales del comisario distribuyen raciones extra para la marcha. Los herreros trabajan toda la noche.
herrando caballos y reparando ruedas de carretas. Escribes una carta apresurada a casa, sin saber cuándo tendrás la próxima oportunidad. Dormitas un poco y despiertas antes de que suenen los tambores. El cielo del este apenas comienza a aclararse, un rosa pálido contra la oscuridad. Al otro lado del vasto campamento, miles de fogatas brillan como estrellas terrestres. El olor a café y humo de leña llena el aire. Los hombres se mueven como sombras, revisando el equipo por última vez. Empiezan los tambores, el ritmo familiar que regirá tu vida durante años. Decenas de miles de hombres se levantan al unísono, forman filas, alzan mochilas y mosquetes. El peso es considerable, casi 27 kilos de equipo que cargarás durante cientos de kilómetros. El gran ejército se despierta. Una bestia enorme despierta. La artillería retumba en posición, la caballería monta, el cuero cruje, los caballos resoplando columnas de vapor en el fresco aire matutino. La infantería forma columnas, cada regimiento con su estandarte del águila en alto, el símbolo de la gloria imperial que jamás debe caer en manos enemigas. La orden llega por la línea. En avant, marcha. Das tu primer paso hacia la guerra. Otro soldado anónimo en el ejército más grande que el mundo haya visto jamás. Al amanecer, iluminando las interminables columnas que se extienden por delante y por detrás, te das cuenta de la magnitud a la que te has unido. Esto no es solo un ejército, es una fuerza de la naturaleza, una avalancha humana a punto de azotar Europa. Y de alguna manera, debes sobrevivir. Apenas has recorrido unos pocos kilómetros ese primer día cuando el sonido de casco se acerca. Un mensajero pasa al galope, dirigiéndose al frente de la columna donde cabalga el general. Minutos después llegan las órdenes. El ritmo se acelera. No se da ninguna explicación, pero los veteranos reconocen las señales. Los austríacos están en movimiento, murmura Michel. Los alcanzaremos antes de que estén listos. El camino se extiende, desapareciendo en el horizonte. Más allá se encuentra Austria, Rusia, tal vez incluso Moscú. Pueblos y aldeas de los que nunca has oído hablar, donde podrías luchar, sangrar o morir. El peso de la mochila se te clava en los hombros. Tu mosquete se siente increíblemente pesado, pero tus piernas siguen moviéndose, izquierda, derecha, en perfecta sincronía con miles de otras. Ya no eres solo el hijo de un granjero de un pueblo olvidado. Eres un soldado del gran ejército de Napoleón, y el mundo está a punto de aprender una vez más por qué ese hecho hace temblar a los emperadores. El ritmo de la marcha se convierte en todo tu mundo. Pie izquierdo, pie derecho, hora tras hora, día tras día. El gran ejército avanza como una serpiente gigantesca por la campiña, devorando todo a su paso. 30 kilómetros diarios, a veces más. Cuando Napoleón exige velocidad, se te ampollan los pies durante la primera semana. Manchas de sangre manchan tus botas blancas de cocodrilo, mientras unas botas mal ajustadas te dejan la piel en carne viva. Los veteranos te enseñan su truco. Te frotan los pies con grasa animal cada mañana y luego los envuelven en tiras de tela para volver a ponerte las botas. Ayuda, pero no lo suficiente. El dolor es constante. Pronto te crecerán pies de cuero, promete Michel. Entonces solo importan las piedrecitas. El gran ejército en la marcha es un espectáculo sin igual. Desde cualquier cima puedes ver columnas que se extienden kilómetros. Infantería en el centro, caballería en los flancos, artillería retumbando con sus quesones y armones. Una ciudad en movimiento. 30.000 hombres solo en tu núcleo. Nubes de polvo marcan tu paso, visibles a kilómetros de distancia. Detrás de los combatientes viene el tren de bagajes. Cientos de carros transportaban municiones, alimentos, suministros médicos, equipajes de oficiales, herreros, cirujanos, panaderos, armones. El pequeño ejército de especialistas necesarios para mantener en funcionamiento al ejército principal. Y tras ellos, los seguidores del campamento.
esposas que se negaban a quedarse atrás, las harinas, colonos que vendían vino y tabaco, mujeres de virtudes negociables e incluso niños nacidos en campañas anteriores. La rutina diaria es implacable. Los tambores te despiertan a las 4 de la mañana. Apenas has enrollado la manta cuando llega la orden de marchar. Los afortunados toman café, mayoría se conforman con agua. El desayuno se sirve sobre la marcha, un trozo de pan arrancado de la ración de ayer. Masticas al caminar, rodillas altas, espalda recta. Los sargentos patrullan la columna como perros pastores ladrando a los rezagados, el honor del regimiento. Recuerda quién eres. Cada hombre lleva raciones para 3 días, pan, sal, carne, verduras secas que deben remojarse para ser comestibles. En teoría, los carros de suministro te esperan con provisiones frescas cada 3 días. En la práctica, los carros a menudo no aparecen. Es entonces cuando comienza la búsqueda de alimento. Buscar alimento es una palabra militar cortés para lo que los civiles podrían llamar robo. Pequeños grupos se separan de cada compañía y se extienden a las granjas y aldeas cercanas. Se llevan lo que el ejército necesita: comida, forraje para caballos y, ocasionalmente, vino o brandy. La política oficial dice que todos los bienes deben pagarse con pagarés. La realidad es más caótica. Te asignan a una partida de recolección en tu 8º día de marcha. El cabo Bernard lidera a tu grupo de 6 hombres a una pequeña granja a 2 kilómetros de la carretera principal. El granjero te recibe en la puerta con la mirada perdida. Ha visto ejércitos antes. ¿Qué puedes prescindir?, pregunta Bernard con cierta amabilidad. El granjero ya no tiene provisiones: 3 pollos, media rueda de queso, algunas coles tardías del huerto. No es suficiente para una compañía de 120 hombres, pero Bernard lo acepta sin rechistar. Incluso extiende un recibo formal. El emperador insiste en la disciplina. No todas las partidas de recolección son tan comedidas. Oyes historias de granjas despojadas, vendedores de vino vaciados, ganado sacrificado. Cuanto más se aleja el ejército de Francia, peor se vuelve el comportamiento. Los lazos del idioma y la nacionalidad compartida ya no restringen a los soldados más hambrientos. El sistema del ejército para alimentar a sus hombres es, en teoría, impresionante. Cada cuerpo tiene su propia administración de suministros, con maestros panaderos, carniceros y comisarios. Cuando todo funciona a la perfección, las panaderías de campaña producen miles de raciones de pan al día. Los mataderos móviles procesan ganado conducido junto al ejército. Pero la magnitud desafía una ejecución constante. El hambre se convierte en tu compañera, no las punzadas de la inanición total, todavía no, sino una constante ignorancia del vacío. Aprendes a comer lo que tengas disponible, siempre que lo tengas: nabos crudos recogidos del campo, fruta verde. En la desesperación, tu escuadrón hierve cuero de un paquete viejo para hacer sopa. Los rusos eran mejores, prometen los veteranos. Los rusos nos tienen miedo. Dejarán sus provisiones intactas cuando se retiren. Pronto descubres que los veteranos tienen razón y no la tienen. Los rusos se retiran ante el inexorable avance del gran ejército, pero no dejan nada atrás. La política de tierra quemada solo deja aldeas quemadas y pozos envenenados. El hambre se hace más insistente. El agua trae sus propios desafíos. Ríos y arroyos se contaminan rápidamente cuando miles de hombres y caballos pasan por ellos. La disentería se extiende rápidamente. Los hombres se debilitan, abandonando la columna a pesar de las amenazas de los sargentos. Muchos nunca los alcanzan. Aprendes a sumergir la cantimplora río arriba desde los principales cruces, a añadir vino o brandy cuando el agua parece sospechosa, a no beber nunca de charcas estancadas, por muy desesperada que sea tu sed. El sueño se convierte en un tesoro preciado y escaso. La mayoría de las noches solo se descansan 5 horas, menos durante el servicio de guardia. El ejército acampa tarde, generalmente mucho después del atardecer, y lo desmonta antes del amanecer. Aprendes a dormirte al instante cuando se presenta la oportunidad, incluso de pie durante breves paradas en la marcha. Un soldado que no puede dormir en un lecho de rocas aún no es un soldado, te dice Michel. Es solo un civil cansado en uniforme.
La vida en el campamento adquiere sus propios ritmos peculiares. Cuando llega la orden de detenerse por la noche, estalla el caos organizado. Los regimientos se desplazan a sus posiciones asignadas. Los ingenieros marcan las obras defensivas si es necesario. La caballería establece puestos de avanzada y la infantería comienza el ritual nocturno de acampar. Las tiendas de campaña son un lujo reservado para los oficiales. Los soldados rasos duermen al raso, cuando el tiempo lo permita. Cuando no, se construyen refugios rudimentarios con ramas y abrigos. 4 hombres por refugio se acurrucan para calentarse, turnándose en los bordes expuestos. Las hogueras florecen en el paisaje al desvanecerse la luz del día. El ejército se convierte en una constelación de puntos naranjas en la oscuridad. Alrededor de estas hogueras emerge la verdadera cultura del ejército. Los hombres limpian armas mientras intercambian rumores e historias. Los veteranos avanzan a campañas anteriores. Surgen canciones de diferentes secciones del campamento: franceses, alemanes, italianos, polacos. El ejército de Napoleón es tan diverso como la propia Europa. La comida mejora ligeramente cuando el ejército se detiene. El tiempo de cocinar transforma incluso los ingredientes más escasos en algo casi apetitoso. Cada grupo de comedor, de 6 a 8 hombres, sirve sus raciones. Un soldado sirve de cocinero usando el canto del escuadrón, la olla para hacer sopa o guiso. En los días buenos, hay carne. En los días normales, verduras secas y pan. En los días malos, lo que se pueda recolectar. Después de la cena viene la verdadera tarea del ejército, el mantenimiento. Los uniformes necesitan remendarse. Los mosquetes necesitan limpieza. Cada pieza se desmonta. Se limpian los restos de pólvora, se engrasan, se vuelven a montar, se revisan y cuentan los cartuchos. Se reparan los zapatos con cualquier material disponible. Los veteranos te inculcan esta rutina hasta que se vuelve automática. El austriaco que te mate no será el de la bayoneta brillante, dice Bernard. Será el cuyo mosquete realmente dispare cuando esté mojado. Estas noches también traen juegos de azar. Cartas y dados aparecen de bolsillos ocultos. El sueldo de un mes puede cambiar de manos en una hora. Los oficiales oficialmente desaconsejan los juegos de azar, pero participan en sus propios círculos. Los soldados inteligentes evitan los juegos, enviando su paga a casa o ahorrando para los pequeños lujos que hacen soportable la vida en campaña. Tabaco, brandy, ocasionalmente mujeres. La higiene se deteriora con cada semana que pasa. Los piojos infestan a todos, sin importar el rango. Los diminutos parásitos causan una picazón constante, interrumpida solo por el sueño o la batalla. Los soldados desarrollan una postura característica, apoyados en un árbol, moviéndose de un lado a otro para rascarse sin usar las manos. El emperador tiene 100.000 hombres y 1.000 millones de piojos. Una broma común. Los piojos están ganando. Bañarse se convierte en un lujo poco común. Generalmente solo posible cuando el ejército cruza ríos adecuados. Incluso entonces, la necesidad militar limita las oportunidades. Compañías enteras pueden ser enviadas al agua juntas. Un breve respiro de la suciedad antes de reanudar la marcha. El alivio dura horas como máximo, antes de que el sudor y el polvo reconstruyan sus capas. La enfermedad se propaga inevitablemente. La disentería transforma a los hombres fuertes en sombras hundidas. El tifus llega después, transmitido por los mismos piojos que te atormentan. Los casos de fiebre se multiplican. El cuerpo médico, sorprendentemente bien organizado bajo el mando del cirujano jefe de Napoleón, el barón Larry, hace lo que puede, pero la medicina de principios del siglo XIX ofrece pocos tratamientos efectivos. Con la orina clara, marcha lejos, se convierte en el lema no oficial de tu escuadrón. Aquellos cuya orina se vuelve oscura o sanguinolenta, pronto terminan en las ambulancias. Muchos nunca regresan a las finas. Tienes suerte. La constitución de un granjero, endurecida por años de trabajo físico, te viene bien. Sufres pequeñas miserias, ampollas, piojos, diarrea ocasional por agua dudosa, pero evitas a los asesinos que reducen las filas sin disparar un solo tiro. Otros no tienen tanta suerte. Tu amigo Clove, un aprendiz de Taylor de Lyon, se desploma durante una marcha particularmente agotadora. Al anochecer, su fiebre sube tanto que ya no te reconoce. Los cirujanos se lo llevan. 3 días después,
La noticia se filtra. Claude está muerto, enterrado en una tumba sin nombre junto al camino, como cientos antes que él. La composición del ejército cambia sutilmente a medida que avanzas en territorio enemigo. Los débiles son eliminados por la enfermedad, el agotamiento y las primeras escaramuzas. Los que quedan se vuelven más delgados y más duros. La debilidad civil se desvanece por completo. Incluso los caballeros voluntarios que se unieron con románticas nociones de gloria se han transformado o desaparecido. Ahora somos los mejores, dice Michel después de 3 semanas de marcha. Los que no pudieron resistir se han ido. Cuando nos encontremos con los austriacos en masa, se irán a su propio paso. Tu primera experiencia de combate llega inesperadamente. Tu compañía está asignada para escoltar a un grupo de forrajeo, uno más grande de lo habitual, con carros para transportar grano de un molino cerca del río. La mañana es nebulosa. La visibilidad se limita a 100 yardas como máximo. La columna avanza con cautela por un terreno ondulado. El estallido de los mosquetes rompe el silencio. Disparos desde la niebla. Objetivos invisibles. Hombres caen. Los carros se detienen confundidos. Oficiales gritan órdenes contradictorias. Tu mosquete está cargado, pero no hay nada a lo que apuntar. Línea de escaramuza. 4ª compañía. Despliegues. Escaramuzadores. El entrenamiento toma el relevo. Tu compañía se separa 5 pasos entre cada hombre. Avanza hacia el fuego. Tu corazón late tan fuerte que estás seguro de que todos pueden oírlo. El sabor a cobre te inunda la boca. Te tiemblan las manos al disparar el mosquete. Más disparos. Ahora más cerca. A través de los huecos en la niebla, vislumbras uniformes verdes. Jaggers austriacos. Infantería ligera. El enemigo. Disparas tu primer tiro con furia. El mosquete te golpea en el hombro. El humo de la pólvora negra oscurece tu visión momentáneamente. No tienes ni idea de si has dado en algo. Probablemente no. Los veteranos de combate dicen que se necesitan 100 balas de almizcle para matar a un soldado enemigo. El tiroteo dura quizás 20 minutos. Los tiradores austríacos se dispersan mientras la caballería francesa aparece en su flanco. 4 hombres de tu compañía resultan heridos y 1 muerto. El molino está asegurado. Los carros se llenan del preciado grano. Una pequeña victoria en una pequeña acción que ni siquiera quedará registrada en la historia del regimiento. Pero has cruzado un umbral. Has visto el elefante, como dicen los veteranos, que disparaste a otros hombres con la intención de matar. Arriesgaste la muerte. Algo fundamental ha cambiado. Ahora eres un soldado, verdadera y completamente. Esa noche los veteranos te tratan de forma diferente. Te has unido a su hermandad. Comparten vino, te dan palmadas en la espalda, te incluyen en conversaciones antes cerradas a los reclutas novatos. Nada mal hoy, dice Bernard, lo más cercano a un elogio que le has oído decir. La próxima vez, apunta más abajo. Todos disparan alto en su primera batalla. El ejército continúa su avance implacable. Aparecen pueblos, son ocupados brevemente y luego desaparecen detrás de ti. Te cuesta recordar sus nombres extranjeros. Se difuminan. Solo lugares donde la columna se detuvo, donde dormiste una noche sobre adoquines en lugar de tierra, donde quizás encontraste un muro para resguardarte de la lluvia. En algún momento de este avance, tu percepción del tiempo cambia. Los días pierden su individualidad, marcados solo por la creciente distancia de casa. El futuro y el pasado pierden relevancia que el presente inmediato. El siguiente paso, la siguiente comida, la próxima hora de sueño, incluso las cartas de casa, cuando rara vez llegan, parecen describir un mundo que ya no existe del todo para ti. Las estaciones cambian. El calor del verano da paso al frío de otoño. Tu abrigo, una vez llevado, enrollado en la mochila y maldito por su peso, se convierte en tu posesión más preciada. A medida que bajan las temperaturas nocturnas, las fogatas arden más largo. Los hombres se agrupan. Se acerca el invierno, murmuran los veteranos. Será mejor terminar esto antes de que nieve. Napoleón presiona al ejército con fuerza, percibiendo la misma carrera contra el clima. 30 kilómetros se convierten en 35, a veces en 40. Los hombres se dispersan en mayor número. La columna se alarga a medida que aparecen huecos. Los rezagados forman sus propias unidades informales tras un día detrás de la fuerza principal.
vulnerables a la caballería enemiga y partisanos locales. Presencias tu primera batalla a gran escala desde la distancia. Tu división se mantiene en reserva mientras otros cuerpos se enfrentan a la fuerza principal austriaca. Desde una línea de crestas a 2 kilómetros de distancia, observas el espectáculo. Líneas de infantería avanzan entre el humo. Cargas de caballería se contrastan contra los cuadros. Baterías de artillería intercambian disparos. Proyectiles sólidos abren surcos entre formaciones compactas. El ruido no se parece a nada que hayas imaginado. Un rugido continuo, acentuado por los distintos disparos de cañón. El suelo literalmente tiembla bajo tus pies. El humo se vuelve tan denso que gran parte del campo de batalla desaparece de la vista. Oficiales que dependen de mensajeros para informar de acontecimientos que ya no pueden ver. Al caer la noche, los austríacos se retiran. Los franceses los persiguen. Tu división, fresca y sin sangre, lidera el avance. Mientras marchas por el campo de batalla, aprendes sobre las consecuencias de la guerra. Los muertos yacen donde cayeron, siendo despojados por los carroñeros del campo de batalla, tanto civiles como soldados. Los heridos gritan por todos lados, demasiado numerosos para que los servicios médicos los recojan rápidamente. El olor te golpea como un golpe físico. Sangre, intestinos vaciados, pólvora negra. Los caballos gritan de una forma horriblemente humana, hasta que alguien los libera de su sufrimiento. No mires, aconseja Michel. Sigue marchando, pero mira. Necesitas entender lo que te espera cuando llegue tu turno. Los rostros de los muertos muestran todas las expresiones posibles. Paz, sorpresa, agonía, vacío. El azul francés y el blanco austriaco se entremezclan. La muerte no distingue entre enemigos. Tu compañía vivaquea a 3 kilómetros del campo de batalla. El viento sopla misericordiosamente del oeste, alejando el olor de ti al caer la noche. Puedes ver faroles moviéndose entre los caídos. La cirugía continúa durante la noche. De vez en cuando, gritos lejanos te llegan y una extremidad desamputada sin suficiente brandy para calmar el dolor. La mañana trae noticias de la victoria. Los austríacos están en plena retirada. El camino a Viena está despejado. El emperador está complacido con la actuación del ejército. Se distribuyen raciones adicionales de vino para celebrar. Aceptas tu copa y la apuras rápidamente. El calor te recorre el pecho, desplazando momentáneamente el frío creciente en tus huesos. Has sobrevivido a la marcha. Has sobrevivido a tu primera escaramuza. Has presenciado tu primera gran batalla. Pero algo te dice que la verdadera prueba aún está por venir. Esa noche, corren rumores por el campamento. Los rusos vienen. Los rusos con sus innumerables hordas. Los rusos que nunca han sido realmente conquistados. Revisas tu mosquete de nuevo, contando los cartuchos que te quedan. 42. No son suficientes si las historias sobre el número de rusos son ciertas. Necesitarás más antes de la próxima batalla, mucho más. La noche anterior a una gran batalla tiene una sensación peculiar. Una extraña tensión eléctrica flota en el aire. Los hombres hablan más bajo de lo habitual. Algunos escriben cartas a casa. Otros duermen con una profundidad inusual, como si sus cuerpos descansaran instintivamente antes del esfuerzo. Muchos simplemente miran fijamente las fogatas, perdidos en sus pensamientos. Te sientas con tu escuadrón, revisando metódicamente el equipo para mañana. Mosquete limpio y cargado. 60 cartuchos en su caja de cartuchos. Bayoneta afilada en una piedra húmeda prestada de el herrero de la compañía. Cantimplora llena de agua mezclada con un chorrito de brandy. Para animarse, Michel aconseja: no perder tiempo recargando si cargan. Bernard aconseja: no es la primera vez, usen la bayoneta. Es más rápido y les da más miedo. El capitán Gerard visita personalmente a cada escuadrón. Una rara ocasión que subraya la importancia del mañana. Es un buen oficial, quizá no brillante pero competente, y relativamente cuidadoso con la vida de sus hombres. Los soldados lo respetan por ello. Mañana es un gran día, muchachos, dice simplemente. El emperador estará observando. El 57avo nunca lo ha decepcionado. El sueño llega a ratos,
si es que llega. Te quedas dormido y luego despiertas de repente, convencido de que los tambores están tocando la asamblea. Falsa alarma. El campamento permanece en silencio, salvo por los desafíos de siglos y los gruñidos de los enfermos. Finalmente, te rindes y simplemente esperas el amanecer toqueteando la pequeña cruz de madera que tu madre te puso en la mano cuando saliste de casa. Los tambores comienzan a sonar a las 4, aunque el cielo oriental deja ver un relámpago tenue. El ejército cobra vida con eficiencia ensayada. No se permiten fuegos. El ejército marchará con frío y hambre para preservar el factor sorpresa. Se forman filas en la oscuridad, guiados por sargentos con linternas. Al amanecer, todo el núcleo, casi 30.000 hombres, avanza en columnas de ataque. Desde tu posición en las filas, apenas se ve la espalda de los hombres que tienes delante. Brechas ocasionales en la formación revelan destellos del campo de batalla, una vasta llanura abierta con bosques dispersos y pequeños pueblos, terreno perfecto para el estilo de guerra de Napoleón. El primer intercambio de artillería comienza cuando aún estás a 3 kilómetros de las líneas enemigas. Los cañones rusos son pesados, de 12 y 24 libras que disparan balas de hierro sólido silbando sobre tu cabeza. Las baterías francesas responden de inmediato. Su fuego se concentra en objetivos específicos en lugar de extenderse por toda la línea. El emperador usa la artillería como un boxeador usa sus puños. Michel lo explicó una vez. No ataca en todas partes, elige un punto y lo martilla hasta que se rompe. Tu columna continúa avanzando, ahora ligeramente inclinada hacia la izquierda según las señales de los oficiales de Estado Mayor que galopaban a lo largo de la formación. El suelo tiembla bajo tus pies por el continuo bombardeo de artillería. Una columna de humo negro se extiende por el campo, oscureciendo secciones de la línea. Las primeras bajas ocurren incluso antes de que veas al enemigo. Un disparo ruso atraviesa la compañía del flanco izquierdo de tu batallón, derribando a 8 hombres como bolos. La columna apenas duda, cerrando filas automáticamente. Los heridos que pueden caminar se tambalean hacia la retaguardia. Los demás permanecen donde cayeron. Los cirujanos del campo de batalla los encontrarán más tarde. Tal vez a 800 metros de la línea rusa, tu regimiento se despliega de columna a formación de línea. Es una maniobra compleja practicada cientos de veces en los entrenamientos. Las compañías giran y se deslizan a sus posiciones, transformando la estrecha y profunda columna en una ancha y superficial de solo 3 hombres, perfecta para desplegar la máxima potencia de fuego. ¡Hombres firmes, formen la línea!, gritan los oficiales, usando sus espadas para asegurar una alineación perfecta. Incluso bajo fuego, el regimiento mantiene su precisión. La infantería de Napoleón puede no igualar la disciplina británica en tácticas de línea, pero siguen siendo profesionales. Ahora se puede ver al enemigo con claridad por primera vez. La infantería rusa se alza en masas verde oscuro, con su artillería posicionada en pequeñas elevaciones tras ellos. Su famosa caballería, Cossacks y Ars, espera en los flancos. Se estima que hay 10.000 hombres solo en esta sección de su línea. El avance francés continúa a paso mesurado, sin carreras, sin desorden. El tambor mayor marca la cadencia, el ritmo familiar calmando los pies nerviosos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. 76 pasos por minuto, exactamente como en el entrenamiento. A 400 metros, la infantería rusa abre fuego. Su primera descarga es alta. La mayoría de las balas pasan inofensivamente por encima, con un zumbido furioso como avispas gigantes. Algunos encuentran objetivos. Los hombres se retiran. La línea se cierra una vez más. ¡Alto al fuego! El capitán Gerard grita. Esperen la orden. La siguiente descarga rusa está mejor dirigida. Caen más franceses. Su regimiento sigue manteniendo el fuego, acortando la distancia con precisión mecánica. Los rusos lanzan una tercera descarga irregular antes de que su línea se detenga a 100. Batallón, prepárense. 2.000 mosquetes, a sus posiciones. La primera fila arrodillada. Apunten. Mosquetes nivelados. Cada hombre elige su objetivo en la línea rusa. ¡Fuego! El estruendo es ensordecedor. 2.000 mosquetes disparan simultáneamente, enviando una lluvia de plomo hacia la infantería rusa. El efecto es devastador.
Secciones enteras de su línea desaparecen en el humo. Decenas de hombres caen por ese golpe concentrado. No hay tiempo para observar el daño. Ya estás recargando automáticamente. Tus dedos realizan los movimientos practicados. Muerde el cartucho. Prepara la bandeja. Carga el cañón. Embiste la bala. Devuelve la baqueta. El sabor a pólvora te llena la boca, arenoso y amargo. Segunda fila, prepárate. Apunta. Dispara. Otro estruendo mientras la segunda fila dispara. Una descarga. Luego la tercera fila. Luego de vuelta a la primera. El regimiento mantiene un fuego continuo y continuo. Cada fila disparando en secuencia. Los rusos responden de la misma manera. El espacio entre los ejércitos se llena de humo tan denso que apenas se puede ver a 50 metros. Pierdes la noción del tiempo. Carga, fuego, carga, fuego. El cañón de tu mosquete se calienta demasiado al tacto cerca de la boca. El sudor te corre por la cara, dejando marcas en los residuos de pólvora, ennegreciendo tu piel. Tu hombro derecho palpita por el retroceso del mosquete. A tu alrededor, los hombres caen constantemente. Una bala golpea al soldado a tu derecha, entrando en su pecho con un sonido como el de un melón al golpearse. Parece sorprendido, más que nada. Tose una vez y luego se desploma. No hay tiempo para ayudarlo. El hombre que va detrás da un paso adelante para ocupar su lugar. El ruido es indescriptible. Un rugido constante, interrumpido por disparos de cañón y gritos de oficiales. Durante todo el combate, los tambores mantienen su riplo, marcando el ritmo esencial que mantiene unido al regimiento. Tras unos 30 minutos de este intercambio, algo cambia en la línea rusa. Su fuego disminuye. Aparecen huecos en su formación. Vacilan. Alguien grita, ¡adelante! Increíblemente, el regimiento comienza a avanzar de nuevo, sin dejar de disparar. Los rusos se dispersan, no en una ruta de pánico, sino en una retirada controlada, retrocediendo 200 metros hasta una nueva posición donde se reagrupan. Los franceses los siguen con cautela, manteniendo su línea. Un oficial de Estado Mayor galopa hacia su batallón gritándole algo al coronel. Momentos después, las órdenes se extienden por la línea. Formen en cuadro. Formen en cuadro. La caballería se acerca. Este es el escenario de pesadillas para la infantería. Atrapados en la formación de línea. Cuando la caballería enemiga ataca, el regimiento reacciona al instante. Las compañías giran hacia el interior para formar un cuadro hueco con filas profundas por todos lados. Las bayonetas se proyectan hacia afuera como las púas de un puercoespino. Te encuentras en la primera fila de la retaguardia del cuadro. Arrodillaos, primera fila. Fijad las bayonetas. Os arrodilláis. Apoyáis la culata del mosquete en el suelo y la inclináis hacia afuera a la altura del pecho del caballo. Las 3 filas que tenéis detrás dispararán por encima de vuestra cabeza cuando llegue el momento. La caballería rusa aparece entre el humo. Escuderos pesados con relucientes petelos, sables en alto. La tierra tiembla bajo cientos de cascos. El ruido de su aproximación es como una avalancha. Manténganse firmes, grita el coronel. Esperen la orden. El instinto de correr es casi sobrepasador. 1000 kilos de caballos y hombres en armadura cargando directamente contra ustedes ponen a prueba el coraje como ninguna otra cosa. Algunos hombres se desvían, intentando abrirse paso hacia el centro del cuadro. Los sargentos los obligan a retroceder a la línea con el plano de sus espadas. Tercera y cuarta filas presentes. ¡Fuego! Los mosquetes retumban justo encima de tu cabeza. El estruendo resuena en tus oídos. La carga de la caballería rusa flaquea, mientras decenas de jinetes caen, pero el impulso impulsa al resto hacia adelante. Chocan contra el cuadrado como olas contra un acantilado. Un caballo se alza imponente frente a ti. Su jinete ataca con su sable. Tu bayoneta alcanza al caballo en el pecho. El animal grita, un sonido horriblemente humano, y se encabrita hacia atrás, derribando a su jinete. El hombre cae hacia tus pies. Antes de que pueda levantarse, el soldado a tu lado clava su bayoneta en la garganta del ruso. La caballería gira alrededor del cuadrado, buscando puntos débiles, abatiendo a cualquier hombre que rompa la formación. Al no encontrar ningún punto de entrada, finalmente se retiran para reagruparse. El cuadrado resiste. Reorganizar la línea es la orden una vez que los jinetes se han retirado más allá de la distancia de carga. Reanudar el avance. Este ciclo se repite a lo largo del día. Avanzar en línea.
intercambiar fuego, formar cuadrado contra la caballería, reorganizar la línea. El regimiento avanza en una serie de sangrientos incrementos, dejando tras de sí un reguero de muertos y heridos. A media tarde, tu cartuchera está casi vacía. Te zumban tanto los oídos que apenas puedes oír las órdenes. Te duelen los brazos de recargar. Tienes la cara completamente negra por los residuos de pólvora. Disparaste tantas veces que tu pulgar derecho está en carne viva y sangra al abrir el frisen del mosquete. Pero los rusos finalmente se están dispersando. Su retirada se vuelve menos ordenada. Las brechas en su línea se ensanchan. Los franceses presienten la victoria y presionan con más fuerza. Napoleón emplea sus reservas. La Guardia Imperial se contuvo hasta este momento crucial. Los magníficos granaderos, vestidos con pieles desnudas, avanzan en perfecto orden. Su sola aparición basta a menudo para romper la resistencia enemiga. La guardia está comprometida. Pasa por la línea. La victoria es nuestra. Una gran ovación se alza del ejército francés. Los rusos aceleran su retirada, abandonando las piezas de artillería que ya no pueden retirar. Los cossacks cubren su retirada, lanzándose para hostigar a cualquier unidad francesa que avance con demasiada prisa. Al atardecer, el campo pertenece a los franceses. Los rusos se han retirado 5 kilómetros hasta una nueva línea defensiva. Han perdido quizás 8.000 hombres y 30 cañones. Las pérdidas francesas son similares, aunque, como vencedores, mantienen el campo y pueden recuperar a sus heridos. Ahora viene las sombrías consecuencias de la batalla. Con el cese del fuego, la magnitud de la carnicería del día se hace evidente. El terreno entre las líneas originales está cubierto de muertos y heridos de ambos ejércitos. Los heridos claman por agua, por sus madres, por la muerte que ponga fin a su sufrimiento. Tu regimiento establece un vivac a 1 kilómetro detrás de tu posición final. Demasiado exhausto para construir refugios adecuados, la mayoría de los hombres simplemente se dejan caer donde están. Has estado de pie durante 16 horas, participando en combate durante 10 de ellas. Tu cuerpo no tiene nada que dar, pero el descanso no llega de inmediato. Primero, se pasa lista. Cada compañía rinde cuentas de sus bajas. Tu compañía comenzó el día con 112 hombres. Solo 74 responden cuando se les llama por sus nombres. Algunos de los 38 desaparecidos están muertos, otros heridos y evacuados. Unos pocos simplemente desaparecieron en el caos, abandonados, capturados o vagando perdidos tras las líneas rusas. El capitán Gerard parece una década mayor que esa mañana. Su uniforme está roto y manchado de sangre, aunque él mismo parece ileso. Habla poco durante el pase de lista, limitándose a asentir mientras cada superviviente responde. La noche trae a los carroñeros del campo de batalla, oficiales y no oficiales. Grupos de camilleros del cuerpo médico buscan heridos. Los servicios funerarios comienzan la imposible tarea de enterrar a miles de muertos antes de que la enfermedad se propague. Y los seguidores del campamento emergen para despojar a los muertos de todo lo valioso: monedas, relojes, botas e incluso dientes para convertirlos en dentaduras. También se presencia una forma de saqueo más organizado. Cada regimiento envía grupos para recuperar el equipo de los caídos: mosquetes, cajas de cartuchos, cantimploras. El ejército puede reemplazar hombres con mayor facilidad que material. La situación médica es de una pesadilla. La medicina militar francesa bajo Napoleón es realmente avanzada para su época. Las ambulancias volantes del barón Larry, carros tirados por caballos que recuperan a los heridos directamente del campo de batalla, son una auténtica innovación. El cuerpo médico francés practica el triaje, priorizando a aquellos con más probabilidades de sobrevivir si reciben tratamiento rápido. Pero el sistema se ve desbordado en las grandes batallas. Hay demasiados heridos para los cirujanos disponibles. Hospitales improvisados aparecen en todos los edificios a kilómetros de distancia. Iglesias, graneros, casas privadas requisadas para este propósito. Los gritos de estos quirófanos improvisados continúan durante toda la noche. Tienes suerte de haber escapado de una herida grave. Una bala de almizcle gastada te magulló el muslo izquierdo,
y un disparo de cañón casi te llenó de tierra y pequeñas piedras, dejándote cortes superficiales en la cara. Nada que requiera la atención de un cirujano. Otros no tuvieron tanta suerte. Michel recibió una bala en el brazo izquierdo, doloroso, pero no mortal si no se produce una infección. Bernard escapó completamente ileso, al igual que el capitán Gerard, pero el teniente Rousseau perdió ambas piernas por una bala de cañón y murió antes de llegar a un cirujano. El sargento Dupont simplemente desapareció, presumiblemente asesinado, pero sin cuerpo recuperado. La aleatoriedad del asunto te impacta mientras finalmente te recuestas a descansar. No hay correlación entre habilidad y supervivencia. El veterano más experimentado podría caer por una bala perdida disparada por un recluta primerizo. El soldado más inexperto podría salir ileso de la lucha más encarnizada. En la batalla, la suerte importa más que nada. La mañana revela el campo de batalla bajo la cruda luz del día. Lo que parecía simplemente caótico en el fragor del combate, ahora parece obsceno. Cuerpos contorsionados en posiciones imposibles. Sangre oscureciéndose a negro sobre tierra removida. Equipo abandonado esparcido como los juguetes de un niño. El olor agridulce de la muerte ya se eleva a pesar del aire fresco. Tu regimiento pasa el día recuperándose, reorganizando y preparándose para marchar de nuevo. Los supervivientes se consolidan en nuevas compañías. Se redistribuye la munición. Llegan las raciones. La primera comida real desde antes de la batalla. La eficiencia del ejército es remarcable. A las 24 horas del gran combate, está casi listo para reanudar operaciones. Las órdenes llegan con la cena. El ejército avanzará al amanecer, persiguiendo a los rusos en retirada. Sin descanso, sin tiempo para procesar lo vivido. La campaña continúa. Esa noche escribes una breve carta a casa. No mencionas los combates, ni los muertos. En campo describes el campo, el clima, las comidas exóticas que has probado. Preguntas por la cosecha, por tus hermanas, por los chismes del pueblo. Una pretensión de normalidad que se siente cada vez más extraña. Al sellar la carta, que puede que nunca llegue a su destino, te das cuenta de que algo ha cambiado radicalmente. El hijo del joven granjero que fue reclutado meses atrás ya no existe. En su lugar hay alguien más duro, alguien que ha visto y hecho cosas que un civil jamás podría imaginar. Ahora eres un soldado, verdadera y completamente, para bien o para mal. El regimiento se forma en la oscuridad a la mañana siguiente, como tantas otras veces. Pero la formación ha cambiado. Huecos en las filas donde antes había rostros familiares. Nuevos oficiales para las compañías que perdieron a sus líderes. La estructura física estratégica del ejército se adapta, aunque su propósito permanece constante. Adelante, siempre adelante. La campaña continúa. Los rusos se retiran, pero no están desmantelados. Intercambian espacio por tiempo, atrayendo al gran ejército hacia su territorio. Algunos veteranos comienzan a murmurar preocupaciones sobre la escasez de líneas de suministro, sobre la proximidad de otoño, sobre la inmensidad de la propia Rusia. Pero tales preocupaciones estratégicas están fuera de tu alcance. Tu mundo se ha reducido a preocupaciones inmediatas. La próxima marcha, la próxima comida, la próxima batalla. Un paso tras otro, un día a la vez, la supervivencia. Amanece mientras el regimiento avanza, revelando un camino que se extiende hacia el este, hacia Moscú. El sol naciente proyecta largas sombras tras las columnas en marcha. En algún lugar los rusos preparan su próxima resistencia. Tercera y cuarta filas presentes. ¡Fuego! Los mosquetes retumban justo encima de tu cabeza. El estruendo resuena en tus oídos. La carga de la caballería rusa flaquea, mientras decenas de jinetes caen, pero el impulso impulsa al resto hacia adelante. Chocan contra el cuadrado como olas contra un acantilado. Un caballo se alza imponente frente a ti. Su jinete ataca con su sable. Tu bayoneta alcanza al caballo en el pecho. El animal grita, un sonido horriblemente humano, y se encabrita hacia atrás, derribando a su jinete. El hombre cae hacia tus pies. Antes de que pueda levantarse, el soldado a tu lado clava su bayoneta en la garganta del ruso. La caballería gira alrededor del cuadrado,
buscando puntos débiles, abatiendo a cualquier hombre que rompa la formación. Al no encontrar ningún punto de entrada, finalmente se retiran para reagruparse. El cuadrado resiste. Reorganizar la línea es la orden una vez que los jinetes se han retirado más allá de la distancia de carga. Reanudar el avance. Este ciclo se repite a lo largo del día. Avanzar en línea, intercambiar fuego, formar cuadrado contra la caballería, reorganizar la línea. El regimiento avanza en una serie de sangrientos incrementos, dejando tras de sí un reguero de muertos y heridos. A media tarde, tu cartuchera está casi vacía. Te zumban tanto los oídos que apenas puedes oír las órdenes. Te duelen los brazos de recargar. Tienes la cara completamente negra por los residuos de pólvora. Disparaste tantas veces que tu pulgar derecho está en carne viva y sangra al abrir el frisen del mosquete. Pero los rusos finalmente se están dispersando. Su retirada se vuelve menos ordenada. Las brechas en su línea se ensanchan. Los franceses presienten la victoria y presionan con más fuerza. Napoleón emplea sus reservas. La Guardia Imperial se contuvo hasta este momento crucial. Los magníficos granaderos, vestidos con pieles desnudas, avanzan en perfecto orden. Su sola aparición basta a menudo para romper la resistencia enemiga. La guardia está comprometida. Pasa por la línea. La victoria es nuestra. Una gran ovación se alza del ejército francés. Los rusos aceleran su retirada, abandonando las piezas de artillería que ya no pueden retirar. Los cossacks cubren su retirada, lanzándose para hostigar a cualquier unidad francesa que avance con demasiada prisa. Al atardecer, el campo pertenece a los franceses. Los rusos se han retirado 5 kilómetros hasta una nueva línea defensiva. Han perdido quizás 8.000 hombres y 30 cañones. Las pérdidas francesas son similares, aunque, como vencedores, mantienen el campo y pueden recuperar a sus heridos. Ahora viene las sombrías consecuencias de la batalla. Con el cese del fuego, la magnitud de la carnicería del día se hace evidente. El terreno entre las líneas originales está cubierto de muertos y heridos de ambos ejércitos. Los heridos claman por agua, por sus madres, por la muerte que ponga fin a su sufrimiento. Tu regimiento establece un vivac a 1 kilómetro detrás de tu posición final. Demasiado exhausto para construir refugios adecuados, la mayoría de los hombres simplemente se dejan caer donde están. Has estado de pie durante 16 horas, participando en combate durante 10 de ellas. Tu cuerpo no tiene nada que dar, pero el descanso no llega de inmediato. Primero, se pasa lista. Cada compañía rinde cuentas de sus bajas. Tu compañía comenzó el día con 112 hombres. Solo 74 responden cuando se les llama por sus nombres. Algunos de los 38 desaparecidos están muertos, otros heridos y evacuados. Unos pocos simplemente desaparecieron en el caos, abandonados, capturados o vagando perdidos tras las líneas rusas. El capitán Gerard parece una década mayor que esa mañana. Su uniforme está roto y manchado de sangre, aunque él mismo parece ileso. Habla poco durante el pase de lista, limitándose a sentir mientras cada superviviente responde. La noche trae a los carroñeros del campo de batalla, oficiales y no oficiales. Grupos de camilleros del cuerpo médico buscan heridos. Los servicios funerarios comienzan la imposible tarea de enterrar a miles de muertos antes de que la enfermedad se propague. Y los seguidores del campamento emergen para despojar a los muertos de todo lo valioso: monedas, relojes, botas e incluso dientes para convertirlos en dentaduras. También se presencia una forma de saqueo más organizado. Cada regimiento envía grupos para recuperar el equipo de los caídos: mosquetes, cajas de cartuchos, cantimploras. El ejército puede reemplazar hombres con mayor facilidad que material. La situación médica es de una pesadilla. La medicina militar francesa bajo Napoleón es realmente avanzada para su época. Las ambulancias volantes del barón Larry, carros tirados por caballos que recuperan a los heridos directamente del campo de batalla, son una auténtica innovación. El cuerpo médico francés practica el triaje, priorizando a aquellos con más probabilidades de sobrevivir si reciben tratamiento rápido. Pero el sistema se ve desbordado en las grandes batallas.
Hay demasiados heridos para los cirujanos disponibles. Hospitales improvisados aparecen en todos los edificios a kilómetros de distancia. Iglesias, graneros, casas privadas requisadas para este propósito. Los gritos de estos quirófanos improvisados continúan durante toda la noche. Tienes suerte de haber escapado de una herida grave. Una bala de almizcle gastada te magulló el muslo izquierdo, y un disparo de cañón casi te llenó de tierra y pequeñas piedras, dejándote cortes superficiales en la cara. Nada que requiera la atención de un cirujano. Otros no tuvieron tanta suerte. Michel recibió una bala en el brazo izquierdo, doloroso, pero no mortal si no se produce una infección. Bernard escapó completamente ileso, al igual que el capitán Gerard, pero el teniente Rousseau perdió ambas piernas por una bala de cañón y murió antes de llegar a un cirujano. El sargento Dupont simplemente desapareció, presumiblemente asesinado, pero sin cuerpo recuperado. La aleatoriedad del asunto te impacta mientras finalmente te recuestas a descansar. No hay correlación entre habilidad y supervivencia. El veterano más experimentado podría caer por una bala perdida disparada por un recluta primerizo. El soldado más inexperto podría salir ileso de la lucha más encarnizada. En la batalla, la suerte importa más que nada. La mañana revela el campo de batalla bajo la cruda luz del día. Lo que parecía simplemente caótico en el fragor del combate, ahora parece obsceno. Cuerpos contorsionados en posiciones imposibles. Sangre oscureciéndose a negro sobre tierra removida. Equipo abandonado esparcido como los juguetes de un niño. El olor agridulce de la muerte ya se eleva a pesar del aire fresco. Tu regimiento pasa el día recuperándose, reorganizando y preparándose para marchar de nuevo. Los supervivientes se consolidan en nuevas compañías. Se redistribuye la munición. Llegan las raciones. La primera comida real desde antes de la batalla. La eficiencia del ejército es remarcable. A las 24 horas del gran combate, está casi listo para reanudar operaciones. Las órdenes llegan con la cena. El ejército avanzará al amanecer, persiguiendo a los rusos en retirada. Sin descanso, sin tiempo para procesar lo vivido. La campaña continúa. Esa noche escribes una breve carta a casa. No mencionas los combates, ni los muertos. En campo describes el campo, el clima, las comidas exóticas que has probado. Preguntas por la cosecha, por tus hermanas, por los chismes del pueblo. Una pretensión de normalidad que se siente cada vez más extraña. Al sellar la carta, que puede que nunca llegue a su destino, te das cuenta de que algo ha cambiado radicalmente. El hijo del joven granjero que fue reclutado meses atrás ya no existe. En su lugar hay alguien más duro, alguien que ha visto y hecho cosas que un civil jamás podría imaginar. Ahora eres un soldado, verdadera y completamente, para bien o para mal. El regimiento se forma en la oscuridad a la mañana siguiente, como tantas otras veces, pero la formación ha cambiado. Huecos en las filas donde antes había rostros familiares, nuevos oficiales para las compañías que perdieron a sus líderes. La estructura física estratégica del ejército se adapta, aunque su propósito permanece constante. Adelante, siempre adelante. La campaña continúa. Los rusos se retiran, pero no están desmantelados. Intercambian espacio por tiempo, atrayendo al gran ejército hacia su territorio. Algunos veteranos comienzan a murmurar preocupaciones sobre la escasez de líneas de suministro, sobre la proximidad de otoño, sobre la inmensidad de la propia Rusia. Pero tales preocupaciones estratégicas están fuera de tu alcance. Tu mundo se ha reducido a preocupaciones inmediatas. La próxima marcha, la próxima comida, la próxima batalla. Un paso tras otro, un día a la vez, la supervivencia. Amanece mientras el regimiento avanza, revelando un camino que se extiende hacia el este, hacia Moscú. El sol naciente proyecta largas sombras tras las columnas en marcha. En algún lugar los rusos preparan su próxima resistencia. Ligeras lloviznas se derriten al mediodía. Los veteranos de los departamentos del norte las descartan como insignificantes. Los del sur de Francia e Italia observan la blanca precipitación con mayor preocupación. Su preocupación resulta justificada. El 6 de noviembre,
El invierno llega con fuerza. La temperatura desciende a menos 20 grados Celsius. La nieve cae sin parar durante 30 horas, acumulándose hasta las rodillas en las carreteras. De la noche a la mañana, la retirada estratégica se transforma en una lucha desesperada por la supervivencia. Nada en tu experiencia te ha preparado para tanto frío. Tu aliento se congela en tu barba, formando cristales de hielo que tintinean al moverte. Las piezas metálicas de tu mosquete se pegan a la piel desnuda, desgarrándola al retirarla. Tu abrigo, diseñado para el otoño europeo, en lugar del invierno ruso, ofrece una protección mínima contra el viento implacable. Sigue moviéndote, dice Bernard con voz áspera, su voz apenas audible a través de su bigote congelado. Deja de moverte, morirás. Así de simple. Tienes razón. Los hombres que se sientan a descansar nunca se levantan. A la mañana siguiente los encuentran congelados en posturas que parecen reales. A veces aún aferrados a cartas o pequeños recuerdos. El camino se llena de estas estatuas humanas, señales macabras que marcan el paso del ejército. La congelación se cobra extremidades a una velocidad aterradora. Los dedos de las manos y de los pies se vuelven negros a las pocas horas de exposición. La nariz y las orejas siguen. Los afortunados llegan a hospitales de campaña donde los cirujanos amputan la carne gangrenosa antes de que la infección se propague. Los desafortunados, la gran mayoría, simplemente aguantan, viendo cómo mueren y se desmoronan fragmentos de sí mismos. El hambre agrava la miseria. Los carros de suministro se atascan en la nieve o son abandonados tras la muerte de los caballos. Las partidas de forrajeo no encuentran nada en el campo ya desolado. Los hombres recurren a medidas cada vez más desesperadas. La carne de caballo se convierte en el principal sustento, consumida cruda cuando no se encuentran materiales para el fuego. Cuando los caballos escasean, los soldados recurren a hervir equipos de cuero para extraer los mínimos nutrientes. Se ve a hombres luchando a muerte por un cuervo muerto. Otros raspan la corteza de los árboles, masticando las amargas capas internas durante horas para extraer alimento microscópico. Unos pocos recurren a cortar la carne de los recién muertos, un tabú indescriptible que, sin embargo, ocurre con cada vez mayor frecuencia a medida que el pensamiento racional da paso al hambre animal. La disciplina se derrumba en gran parte del ejército. Los regimientos que antes maniobraban con precisión en las plazas de armas, ahora parecen turbas que se arrastran. Los hombres desechan el equipo que podría ralentizar su avance. Primero lo no esencial, luego las propias armas. Solo la Guardia Imperial mantiene una cohesión sustancial, con su uniforme distintivo aún visible en medio del caos. Su propio regimiento sobrevive mejor que la mayoría, principalmente gracias al liderazgo de Bernard. Tras la muerte del capitán Gerard en Borodino, ningún oficial de reemplazo llegó a la compañía. El sargento, ahora en situación de izquierda por necesidad sino por rango, aplica brutales pero efectivas medidas de supervivencia. Permanezcan unidos, compartan la comida equitativamente. Ningún hombre marcha solo. Sus reglas son simples, pero la salvación está reservada para quienes las obedecen. De los 23 ilesos que abandonaron Borodino, 18 seguían con vida a mediados de noviembre. Una tasa de supervivencia casi milagrosa, dadas las circunstancias. El ejército en retirada pasa el campo de batalla de Borodino a principios de noviembre.
Los muertos de septiembre aún yacen expuestos, preservados por el frío, con sus uniformes y equipo despojados hace tiempo por carroñeros. Es un sombrío anticipo de lo que les espera a quienes se quedan atrás. Los cosacos siguen la retirada, atacando a los rezagados y grupos aislados. Rara vez se enfrentan directamente a la columna principal, prefiriendo eliminar a los vulnerables. Los soldados franceses que se rinden a veces son desnudos y dejados paralizados. Esta certidumbre descarta la rendición como una opción para la mayoría. Las fuerzas regulares rusas también hostigan la retirada, presionando lo suficiente como para requerir acciones de retaguardia. Estos enfrentamientos se vuelven cada vez más unilaterales a medida que la artillería y la caballería francesas se reducen a la insignificancia. Solo la infantería permanece en números significativos, e incluso ellos luchan por mantener efectividad en combate con mosquetes congelados y cuerpos debilitados. El Napoleada llega al río Berezina a finales de noviembre. Los rusos han destruido todos los puentes, atrapando a los franceses contra la vía fluvial parcialmente congelada. La retaguardia del mariscal Victor lucha desesperadamente por contener a las fuerzas que los persiguen, mientras los ingenieros construyen puentes de pontones improvisados con madera local. El cruce se convierte en una pesadilla inimaginable. Decenas de miles de soldados y civiles se aglomeran en la orilla este, luchando por alcanzar los puentes. El orden se desintegra por completo. Los hombres fuertes pisotean a los débiles. Amigos que marcharon juntos durante meses ahora se abandonan en el frenético esfuerzo por escapar. Los propios puentes, construidos apresuradamente con madera verde, crujen bajo el peso. Uno se derrumba parcialmente a mitad del cruce, enviando a cientos al agua helada. Sus gritos duran solo unos instantes, antes de que el frío los silencie para siempre. Su compañía cruza relativamente intacta, ya que Bernard los ha posicionado para moverse al amanecer, antes de la peor congestión. Desde la orilla oeste observan cómo la situación se deteriora hora tras hora. Por la tarde los accesos a los puentes desaparecen bajo una masa de humanidad que se retuerce. Al anochecer, la artillería rusa encuentra el campo de tiro y dispara directamente contra las multitudes más densas. La retaguardia francesa resiste hasta el último momento, y entonces intentan cruzar bajo fuego directo, y quizás la mitad lo haga. El resto muere en la orilla del río o se rinde, con la munición agotada y la posición insostenible. Cuando las últimas tropas francesas despejan la orilla oeste el 29 de noviembre, los ingenieros queman los puentes para frenar la persecución. Miles de civiles y rezagados permanecen atrapados en la orilla oriental. Su destino está sellado. Sus gritos de auxilio se desvanecen gradualmente a medida que se avanza hacia el oeste. Nadie mira atrás. La Berezina marca el fin efectivo del gran ejército como fuerza de combate. Lo que queda es una columna de fantasmas, hombres animados únicamente por el instinto de ponerse a salvo. Menos de 40.000 soldados de los 500.000 originales siguen marchando en formación. Otros 40.000 rezagados los siguen en grupos desorganizados. El resto yace enterrado en suelo ruso o deambula como prisioneros. Diciembre trae temperaturas aún más frías, alcanzando los menos 30 grados Celsius. Cientos de hombres mueren cada noche. Sus cuerpos fueron abandonados donde cayeron mientras la columna avanzaba arrastrando los pies. Los sobrevivientes desarrollaron una mirada intensa, fija en una distancia media. Las mentes se retiraron a santuarios interiores donde la realidad actual no podía penetrar del todo. Marchas hacia el oeste a través de este infierno helado. Un pie se guía mecánicamente al otro. Tus dedos están entumecidos, posiblemente ya muertos, pero no te atreves a quitarte las botas para comprobarlo. Tu rostro está envuelto en tiras arrancadas de tu camisa de repuesto, dejando solo tus ojos al descubierto. La escarcha se forma en tus pestañas.
a veces congelando tus ojos hasta que el calor corporal los derrite. La comida ahora solo existe como recuerdo. No has comido en 3 días, desde que el último caballo de tu compañía fue sacrificado y distribuido en porciones cuidadosamente medidas. La agua proviene de la nieve derretida en tu boca. El frío quema tus encías, pero te proporciona una hidratación esencial. Bernard aún lidera, aunque sus órdenes se han reducido a instrucciones básicas. Sigue moviéndote, mantente despierto, marcha hacia el oeste. El sargento parece indestructible, una fuerza de la naturaleza más que simple carne. Cuando 2 hombres de otra compañía intentan robarte la comida que te queda, los mata a ambos con su cuchillo de cinturón. Sus movimientos son económicos, a pesar del agotamiento y el hambre. Los primeros puestos de avanzada amigos aparecen a mediados de diciembre. Las aldeas lituanas aún están bajo control francés nominal. Las tropas restantes se tambalean hacia estos refugios, desplomándose junto a las hogueras, consumiendo cualquier alimento disponible. Muchos mueren por comer demasiado rápido tras una inanición prolongada. Sus cuerpos rechazan el alimento repentino. Para quienes sobreviven, lo peor ya ha pasado. Los depósitos de suministros establecidos durante el avance siguen funcionando en las principales ciudades. Llegan tropas de refresco de Europa Occidental, conmocionadas por el estado de los veteranos que encuentran. Los servicios médicos están desbordados por casos de congelación y exposición. Establecen protocolos de triaje que condenen a los heridos más graves solo a cuidados paliativos. Tu regimiento, ahora una formación del tamaño de una compañía, llega a Vilnius el 24 de diciembre. La ciudad parece increíblemente civilizada tras meses en el campo. Edificios de piedra, vidrieras, mercados, mujeres con vestidos limpios. El contraste con la experiencia reciente crea una disonancia cognitiva, como si hubieras despertado de una pesadilla particularmente vívida. Bernard consigue alojamiento en el almacén de una curtiduría. El espacio es cálido, el suelo está cubierto de paja. El dueño ofrece sopa y pan negro a cambio de proteger su propiedad de los ladrones. Es la primera vez que duermes en un lugar cerrado desde Moscú, la primera comida decente en semanas. Esa noche, mientras las campanas de Nochebuena repican por toda la ciudad, te examinas en un espejo roto encontrado entre el equipo desechado. Un extraño te devuelve la mirada, rostro esquelético, barba irregular cubierta de hielo y tierra, ojos hundidos en cuencas oscuras y ojeras. Uniforme hecho jirones sujeto con cuerdas y alambre. «Feliz Navidad», dice Bernard, alzando una copa de brandy aguado. Su brindis no contiene alegría, solo reconocimiento de haber sobrevivido contra todo pronóstico. Juntas tu copa con la suya, lo más cercano a una celebración posible dadas las circunstancias. Afuera, la nieve sigue cayendo sobre un ejército destrozado. La campaña rusa ha fracasado catastróficamente. El propio Napoleón ha abandonado la retirada, apresurándose hacia París para reclutar nuevos ejércitos y contener el daño político. Quienes se tambalearon al regresar de Moscú son apenas el último remanente del gran ejército que cruzó el Niemen con tanta confianza meses antes. Pero de alguna manera estás vivo. Contra toda probabilidad has sobrevivido a lo que será recordado como una de las campañas militares más desastrosas de la historia. El coste ha sido incalculable, no solo en vidas, sino en la humanidad misma. Cosas presenciadas y sucedidas que jamás podrán ser compartidas con quienes no estuvieron allí. Mientras te duermes, tus pensamientos se dirigen a la primavera y a la campaña que inevitablemente seguirá. La guerra continúa. El emperador exigirá más sangre, más sacrificio, y tú lo darás,
no por patriotismo ni gloria, sino porque el ejército se ha convertido en tu único hogar. Estos sobrevivientes de ojos hundidos son su única familia. Las campanas siguen su alegre repique, el sonido festivo en medio de tanta desolación. Mañana traerá nuevos desafíos, pero al menos por esta noche descansas en relativa seguridad. Uno de los pocos que vivieron para contar la historia de la campaña rusa de Napoleón. La luz invernal se filtra por la ventana mugrienta de tus aposentos temporales en Vilnius. El sol de enero ofrece iluminación sin calor. Al igual que la última proclama del emperador publicada por toda la ciudad, Napoleón, ahora a salvo de vuelta en París, declara la campaña rusa una retirada estratégica en lugar de una derrota. Los muertos, cientos de miles, no son mencionados. Bernard lee la proclama en voz alta a los 7 miembros supervivientes de tu compañía, con voz monótona y sin emoción. Nadie comenta al terminar. ¿Qué hay que decir? Quienes pasaron por el infierno saben la verdad, independientemente de las versiones oficiales. La recuperación avanza lentamente. Tus dedos congelados, 3 del pie izquierdo y 2 del derecho, se vuelven negros y finalmente se caen. Una lesión relativamente leve en comparación con muchas otras. Algunos hombres pierden pies enteros, otros sus narices u orejas. Los más afortunados solo sufren de dedos, apéndices prescindibles en ocupaciones en tiempos de paz. La comida sigue siendo tu prioridad. Tras una hambruna prolongada, tu cuerpo anhela alimento constante. El ejército ahora proporciona raciones básicas: pan, frijoles, carne ocasional, pero nunca lo suficiente para saciar el hambre profunda que parece permanente. Intercambias cualquier cosa de valor por comida extra: tu camisa de repuesto, tus buenas botas e incluso tu bayoneta. Técnicamente un delito punible, pero pasado por alto en el caos de la reorganización. Quédate con tu mosquete, aconseja Bernard mientras observa estas transacciones. Llegará la primavera y con ella otra campaña. Tienes razón, por supuesto. El desastre en Rusia envalentonó a los enemigos de Napoleón. Prusia declara la guerra en febrero. Parece probable que Austria siga su ejemplo. Gran Bretaña continúa financiando a cualquier nación dispuesta a luchar contra Francia. El emperador necesita soldados ahora más que nunca, y los veteranos supervivientes, por más dañados que estén, son demasiado valiosos para ser dados de baja. Los órdenes llegan a finales de enero. Todos los hombres físicamente aptos deben dirigirse a Königsburg, donde el ejército se está reagrupando. Los 2 heridos que deben prestar servicio inmediato serán internados en hospitales locales para reintegrarse a sus unidades. Los hombres realmente incapacitados, con extremidades amputadas o con congelación grave, regresarán a Francia como inválidos. Perteneces a la primera categoría a pesar de que te faltan dedos en los pies. Caminar sigue siendo doloroso pero posible. Los muñones congelados se han curado en extrañas protuberancias redondeadas que laten constantemente. Desarrollas una puerta corrediza para minimizar la presión en las zonas dañadas. Es torpe pero funcional. El viaje a Königsburg transcurre con relativa comodidad en comparación con experiencias recientes. El ejército proporciona carros para el equipo, lo que evita que los soldados tengan que cargar con mochilas llenas. Se ha ordenado a las aldeas a lo largo de la ruta que proporcionen alojamiento y comida. El frío intenso continúa, pero el refugio cada noche lo hace soportable. Bernard sigue siendo tu líder de facto, aunque nunca ha recibido un ascenso oficial. Las habilidades organizativas del sargento resultan invaluables durante la transición. Consigue mejores alojamientos que la mayoría, consigue raciones adicionales gracias a sus conexiones con los oficiales de suministros y protege a sus hombres de las peores tareas durante la reorganización. Me dejarán como inquilino cuando necesiten cuerpos calientes para liderar los ataques, dice con humor sombrío. Hasta entonces, estoy feliz sin el objetivo extra en mi pecho. Königsburg presenta un contraste surrealista con la pesadilla de la retirada. La ciudad prusiana funciona con normalidad a pesar de la ocupación militar.
Las tiendas abren a diario. Las mujeres desfilan por los bulevares. Los teatros representan comedias y óperas ligeras. La vida continúa como si los cadáveres congelados que bordean la carretera desde Moscú fueran solo un sueño inquietante. La reconstitución del ejército avanza con notable eficiencia. Testimonio de la administración napoleónica. Nuevos reclutas llegan a diario. Jóvenes reclutas con rostros sin arrugas y cuerpos sin marcas miran a los veteranos rusos con una mezcla de asombro y horror. Tu complexión demacrada, la falta de dedos en los pies y tu mirada intensa te hacen parecer criaturas de otro mundo. ¿Eran realmente caníbales los rusos?, pregunta un joven de Toulouse mientras limpias tu mosquete en el cuartel. Los rusos no eran caníbales, respondes con frialdad. El joven no hace preguntas adicionales. La interacción entre veteranos y nuevos reclutas sigue siendo mínima por mutuo acuerdo tácito. No tienes nada que decir que puedan comprender. No tienen nada que ofrecer excepto dolorosos recordatorios de tu propia inocencia perdida. Solo la necesidad salvará esta brecha. La necesidad del combate, donde la experiencia significa supervivencia. Febrero pasa reconstruyéndose y reentrenándose. Tu compañía ahora cuenta con 60 hombres. Ejercicios diarios, enseñando a los reclutas maniobras básicas y el manejo del mosquete. Los veteranos realizan estos ejercicios mecánicamente, sin que la memoria muscular se vea afectada por el deterioro físico. Los nuevos hombres luchan con el peso del equipo y la complejidad de las formaciones. Aprenderán rápido una vez comienza el tiroteo. Bernard observa desapasionadamente. Los aprendices lentos no duran lo suficiente como para convertirse en problemas. Marzo trae la primera aparición tentativa de la primavera. La nieve retrocede de las laderas orientadas al sur. El hielo se rompe en el río. Las aves regresan de sus migraciones invernales. El cuerpo comienza a recuperar parte de su fuerza anterior a la guerra, a medida que las comidas regulares restauran la masa muscular perdida. Las pesadillas, los sueños vívidos del cruce de Berezina o los incendios de Moscú se vuelven menos frecuentes. Llegan órdenes con el Thor. El 57º Regimiento marchará hacia el oeste para unirse al tercer cuerpo del mariscal Ney cerca de Magdeburg. Se acerca la nueva temporada de campaña. Napoleón ha reclutado otro ejército, más pequeño que el gran ejército de 1812, pero aún así considerable. La aparentemente inagotable fuerza humana de Francia sigue asombrando a sus enemigos. La marcha hacia Magdeburg atraviesa la campiña, mostrando crecientes signos de hostilidad. Las aldeas prusianas proporcionan los suministros necesarios, pero sin el entusiasmo que antaño mostraron a las fuerzas francesas. Las puertas se cierran al pasar la columna. Las mujeres ocultan a los niños. Los hombres observan con un odio casi simulado desde las sombras. Huelen sangre en el agua, comenta Bernard después de una recepción particularmente fría. Rusia les demostró que el emperador no es invencible. El Corps de 3 se reúne cerca de Magdeburg a finales de marzo. Aproximadamente 40.000 hombres, bajo el mando del mariscal Ney. Su regimiento forma parte de la 8ª División del general Souhon, una formación compuesta principalmente por unidades veteranas. La misión de la división se aclara durante las sesiones informativas iniciales. Servirán como la infantería pesada de la causa, desplegados donde la lucha será más feroz. La estrategia de Napoleón para 1813 surge a través de órdenes y preparaciones. A pesar de las catastróficas pérdidas en Rusia, el emperador planea una campaña ofensiva. Las fuerzas aliadas, que ahora incluyen a Rusia, Prusia y Suecia, se están organizando en el norte de Alemania. Los franceses atacarán antes de que esta coalición alcance su máximo potencial, buscando derrotar a cada ejército en detalle antes de que puedan combinarse. El mismo Napoleón de siempre, un veterano sargento de artillería, comenta durante una cena compartida con suboficiales de infantería, siempre buscando la batalla decisiva, siempre apostando todo a una sola tirada. Su tono deja claro que no es solo un cumplido. La campaña rusa ha generado un nuevo cinismo entre los supervivientes, un cuestionamiento antes impensable en el gran ejército. Lucharán, no tienen otra opción. Pero la fe incuestionable en la infalibilidad de Napoleón ha muerto en algún punto del camino desde Moscú. Abril trae las primeras batallas de la campaña. Los franceses avanzan rápidamente a través de Sajonia, ganando varios combates menores contra las fuerzas prusianas. Su regimiento participa en la batalla de Lutzen, el 2 de mayo, una reñida victoria francesa que demuestra tanto la resistencia del ejército como sus debilidades. La deficiencia más evidente es la caballería. Los caballos perdidos en Prusia no pueden reponerse rápidamente, dejando a Napoleón sin capacidad adecuada de reconocimiento y persecución. La infantería y la artillería deben soportar una carga mayor, lo que resulta en un mayor número de bajas. Tu propia experiencia en Lutzen difiere significativamente de las batallas anteriores.
Como veterano ahora estás posicionado en la retaguardia, responsable de estabilizar a los nuevos reclutas y mantener la integridad de la formación. Bernard, finalmente ascendido a teniente de izquierda tras la muerte de 3 sargentos en una sola descarga de artillería, lidera con una fría eficiencia que inspira confianza, sino afecto. Las secuelas de la batalla revelan tanto la victoria como señales preocupantes. Los franceses controlan el campo, pero la moral prusiana permanece inquebrantable. El enemigo se retira ordenadamente en lugar de desintegrarse como en campañas anteriores. Sus nuevos voluntarios, hombres que luchan por la liberación nacional más que por la ambición real, muestran una determinación sorprendente para ser tropas inexpertas. Ahora luchan por sus hogares, observa Bernard, mientras tu compañía acampa en el campo de batalla. Siempre es más difícil vencer a un hombre que defiende su propia puerta. La campaña continúa durante la primavera y el verano. Las batallas se confunden. Bautzen, Dresden, Leipzig. El masivo combate en Leipzig en octubre resulta particularmente costoso. Más de 600.000 hombres participan en 3 días de combate, convirtiéndola en la mayor batalla de la historia europea hasta ese momento. Los franceses finalmente se retiran. Su posición estratégica en Alemania es insostenible. A lo largo de estas batallas, tu perspectiva cambia gradualmente de participante a observador. Desempeñas tus funciones con competencia, cargando, disparando, avanzando cuando se te ordena, pero con desapego emocional. El miedo que una vez acompañó al combate ha desaparecido, reemplazado por una aceptación fatalista. Vivirás o morirás por casualidad, no por habilidad. La comprensión te trae una extraña tranquilidad. Ahora tienes la mirada del veterano, te dice Bernard después de Leipzig, mientras el ejército se retira hacia el Rhine. Viéndolo todo, sin sentir nada, no tiene toda la razón. Sigue sintiendo no miedo, sino un profundo cansancio que te impregna los huesos y el espíritu. Cada batalla, cada marcha, cada vivac en campos fangosos extrae algo valioso. Una agonía que nunca se recompone por completo. A finales de 1813, uno se queda sin fuerzas, animado por la costumbre más que por el propósito. La persecución aliada continúa implacable. Las fuerzas francesas libran acciones de retaguardia en toda Alemania y luego en la propia Francia cuando la guerra finalmente llega a su territorio. Napoleón realiza prodigios de generalato durante la campaña de 1814, derrotando a fuerzas mayores mediante brillantes maniobras. Pero incluso el genio tiene límites. El emperador simplemente carece de suficientes hombres para contener a los ejércitos combinados de Europa. París cae el 30 de marzo de 1814. Napoleón abdica días después, aceptando el exilio en Elba. La monarquía borbónica regresa a Francia después de 22 años. Las guerras aparentemente interminables parecen haber concluido por fin. Para los soldados, la transición resulta compleja. El nuevo gobierno no puede mantener el enorme ejército de Napoleón, ni lo desea. Miles reciben su baja, incluyendo a la mayoría de los veteranos de la campaña rusa. Tras años de estructura y propósito, por duros que fueran, estos hombres deben reintegrarse a la sociedad civil. Tu propia baja llega en mayo de 1814. El documento reconoce 6 años de servicio, enumera campañas y batallas y otorga una pequeña pensión por tus lesiones. Bernard recibe un trato similar a pesar de su reciente ascenso. Los Borbones están particularmente ansiosos por destituir a los oficiales leales a Napoleón. ¿Qué harás ahora?, le preguntas al inquilino de la izquierda mientras comparten una última botella de vino fuera del cuartel general del regimiento. Bernard se encoge de hombros. Encuentra a una mujer dispuesta a pasar por alto ciertos daños. Abre una taberna o una herrería. Intenta dormir toda la noche sin ver fantasmas. La pregunta te atormenta en el viaje de regreso. ¿Qué te depara la vida civil después de lo que has vivido? ¿Cómo explicas Rusia a una familia que nunca ha salido de su pueblo? ¿Qué habilidades posee un soldado más allá de matar con eficacia? Tu regreso a tu pueblo natal genera menos celebración de la que esperabas. Tus padres te reciben con abrazos entre llantos, pero hay fiero en sus ojos cuando te miran directamente. Tus hermanos mantienen una distancia prudente, como si tus experiencias pudieran contaminarlos. La chica que una vez soñaste con casarte ahora es madre de 2 hijos, marisada con el hijo del Tanner, quien evitó el reclutamiento gracias a una exención ocupacional. Has cambiado, dice tu madre la tercera noche en casa. La cortesía de tu bienvenida se está debilitando lo suficiente como para ser sincera. No te molestas en explicar ni cómo ni por qué. No pueden entender. Los únicos que realmente comprenden son aquellos que marcharon a tu lado.
que pasaron frío, hambre y lucharon a lo largo de un continente. Tu verdadera familia ahora ya se dispersa por toda Francia. Hombres que compartieron experiencias que escapan a la comprensión civil. La adaptación llega lenta y dolorosamente. Encuentras trabajo como guardia de almacén. Tu porte militar y tu evidente dureza disuaden posibles ladrones. La falta de dedos en los pies te causa dolor constante, sobre todo con el frío, pero ocultas la incomodidad tras el estoicismo. Por la noche bebes vino hasta que te duermes, con esperanza de evitar los sueños que todavía te atormentan. Sueños de nieve interminable y los gritos de los hombres abandonados. Entonces, en marzo de 1815, llegan noticias inimaginables. Napoleón ha escapado de Elba y ha desembarcado en Francia. Antiguos oficiales imperiales se unen a su estandarte. Los Borbones huyen de París sin resistencia. El emperador regresa al poder necesitando soldados para la inevitable respuesta de las potencias europeas. No lo dudas. Un día después de que la noticia llegue a tu pueblo, te diriges al centro de reclutamiento más cercano, con navaja en la mano. La decisión desafía toda explicación lógica. Has visto lo peor que ofrece la guerra, has experimentado un frío y un hambre inimaginables, has perdido partes de tu cuerpo y mente que jamás se regenerarán. Sin embargo, vas voluntariamente, incluso con entusiasmo, porque a pesar de todo, el ejército sigue siendo el único lugar donde todo tiene sentido, donde el propósito es claro, donde los compañeros realmente comprenden, donde la supervivencia depende de factores que has dominado a través de terribles experiencias. El oficial de reclutamiento, un veterano de la campaña rusa, al que le falta la mitad de la mano izquierda, te reconoce de inmediato. Sin examen médico, sin preguntas sobre tus pies, solo un gesto de comprensión y órdenes de presentarse en la zona de concentración donde el 57 se está reorganizando. Bernard ya está ahí cuando llegas, organizando a los hombres en escuadrones con su característica eficiencia. Su feza no muestra sorpresa ante tu aparición, solo un leve gesto de reconocimiento a su alrededor. Reúnes a otros rostros familiares, compañeros supervivientes de Rusia y Alemania, atraídos de regreso al único mundo que aún tiene sentido para ellos. Pensé que ya estarías regirando una taberna, dices a modo de saludo. No pude encontrar una mujer lo suficientemente ciega para que me aceptara. Responde con la primera sonrisa sincera que le habías visto. Además, las camas de los civiles son demasiado blandas. Siguen hundiéndose como arenas movedizas. La nueva campaña tiene un aire de final desde el principio. Todos, desde los tambores hasta los mariscales, Moshy entiende que el regreso de Napoleón representa una última tirada de dados. La victoria podría asegurar su trono temporalmente. Pero incluso eso solo conduciría a más guerras, más campañas, más marchas por Europa. Sin embargo, te preparas con la minuciosidad inculcada durante años de servicio. Tu equipo, gran parte del cual conservaste de alistamientos anteriores, se limpia y organiza metódicamente. Tu mosquete se desmonta, se inspecciona y se vuelve a montar con manos expertas. La rutina física brinda comodidad, conectando el presente con el pasado en manera tangible. La campaña se desarrolla con una velocidad sorprendente. El ejército se reúne, marcha hacia Bélgica y se enfrenta a las fuerzas aliadas en cuestión de semanas. Las acciones iniciales favorecen a los franceses. Victoria en Ligny contra los prusianos. Empate en Catawba contra las fuerzas británicas. Napoleón parece haber recuperado su antigua magia, maniobrando entre los ejércitos enemigos para atacar a cada uno por separado. Entonces, llega Waterloo, el 18 de junio de 1815. Todo lo que puede salir mal, sale mal. La lluvia retrasa el ataque francés, dando tiempo a las fuerzas prusianas para marchar en ayuda de Wellington. El mariscal Ney lanza cargas de caballería prematuramente, agotando este preciado recurso contra los cuadros de infantería intactos. La Guardia Imperial, la reserva definitiva del ejército, emprende un último ataque desesperado y retrocede por primera vez en su historia. Al caer el día, el ejército francés se desintegra, no solo derrotado, sino destrozado sin posibilidad de recuperación. Napoleón abdica por segunda vez días después, entregándose finalmente a la custodia británica. La campaña de los 100 días termina como comenzó,
con el emperador en el exilio y Europa intentando reconstruirse tras décadas de guerra. Para los soldados, especialmente los veteranos, las consecuencias traen consigo transiciones difíciles. El gobierno borbónico restaurado ve con profunda sospecha a los hombres de Napoleón que han regresado. Muchos enfrentan cargos de traición. Otros reciben bajas deshonrosas que eliminan sus pensiones. Incluso aquellos que habían sido indultados ven limitadas sus oportunidades civiles por su influencia política. Evitas las peores consecuencias gracias a la previsión de Bernard. Habiendo anticipado las consecuencias de la derrota, consiguió documentos para hombres de confianza de su compañía, creando rastros de papel que demuestran que permaneciste en tu aldea durante el regreso de Napoleón. La ficción te proporciona la cobertura justa para evitar el procesamiento, aunque tu pensión sigue perdida. La vida se asienta en ritmos más tranquilos con el paso de los años. Finalmente estableces un pequeño negocio de transporte de mercancías. Tu experiencia militar en logística te ofrece una aplicación civil inesperada. Más tarde te casarás con una viuda que perdió a su primer marido en Borodino. Quizá la única mujer que realmente comprende tus pesadillas y silencios. La campaña rusa se desvanece en la historia. Sus horrores se diluyen gradualmente en relatos populares. Los artistas pintan escenas heroicas de la retirada. La caballería carga a través de remolinos de nieve. El emperador lidera estoicamente a sus hombres en la adversidad. Ninguno captura la realidad. El hambre, los cadáveres congelados, el colapso total de la humanidad en extremistas. Bernard te visita ocasionalmente a medida que ambos envejecen. Sus conversaciones requieren menos palabras con el paso de los años. Ambos llevan a Rusia dentro. Recuerdos que nunca sanan del todo, pero que con el tiempo dejan cicatrices. Las experiencias que destrozaron a muchos supervivientes, de alguna manera, forjaron un núcleo inquebrantable en otros. Una capacidad para soportar cualquier adversidad en tiempos de paz. En las tardes de verano, a veces se sientan afuera de su modesta casa, contemplando la puesta del sol mientras los niños del vecindario juegan. Sus juegos a menudo involucran soldados, batallas, cargas gloriosas, aproximaciones inocentes de realidades que no pueden comprender. Nunca corrigen sus nociones románticas. Algunas ilusiones merecen ser preservadas. Pasan las décadas. Los veteranos de las campañas de Napoleón disminuyen en número. Cada aldea pierde a sus viejos soldados uno a uno hasta que solo quedan sobrevivientes aislados. Monumentos vivientes de una era que se aleja. El mundo se transforma a su alrededor. Surgen nuevas tecnologías. Los sistemas políticos evolucionan. Las guerras continúan, aunque ninguna se acerca a la escala de los conflictos napoleónicos. Para 1852, cuando el sobrino de Napoleón, Luis Napoleón, se autoproclamó emperador de Francia como Napoleón III, quedaban pocos de los que marcharon con el Bonaparte original. Quienes sí recibían reconocimiento ceremonial del nuevo régimen, medallas, pensiones, lugares de honor en los desfiles. La autenticidad cobraba valor a medida que la leyenda se expandía. Para los últimos supervivientes, dicho reconocimiento llegaba demasiado tarde como para tener mayor importancia. Los jóvenes que cruzaron el Niemen en 1812 eran ahora ancianos, con cicatrices internas mucho más profundas que la falta de dedos o las heridas de sable en sus cuerpos. Han vivido vidas enteras cargando con experiencias que los definen, pero que permanecieron incomprensibles para los demás. En sus últimos años, estos veteranos a menudo comparten una observación común. Han vivido demasiado y no lo suficiente a la vez. Demasiado tiempo cargando con recuerdos que nunca se aclararon, no lo suficiente para comprender plenamente por qué sobrevivieron cuando tantos hombres mejores perecieron en la nieve rusa. La respuesta, si es que existe alguna, se encuentra más allá del registro histórico. Quizás el azar determinó quién vivió y murió. Quizá alguna resiliencia innata, ya sea física o espiritual, marcó la diferencia. O quizá la supervivencia misma fue al final la sentencia más dura. La obligación de dejar testimonio de cosas que sería mejor olvidar.
Lo que sigue siendo cierto es esto. Los hombres que marcharon con Napoleón experimentaron los extremos de la humanidad. Las cumbres de la camaradería y la disciplina, junto con las profundidades del sufrimiento y la transigencia moral. Caminaron por el infierno y emergieron, transformados, llevando esa transformación hacia una sociedad en paz como semillas que eventualmente influirían en la cultura europea de maneras que aún se comprenden 2 siglos después. Y así, mientras descansas en tu cómoda cama esta noche, a salvo del frío intenso y el hambre desesperada, piensa en aquellos que soportaron la campaña más dura de la historia. Hombres comunes que sobrevivieron a circunstancias extraordinarias. Sus huesos han regresado a la tierra hace mucho tiempo, sus voces silenciadas por el tiempo. Pero sus experiencias, su resistencia contra adversidades imposibles siguen hablando a través de los siglos. Quizá en ese espacio silencioso entre la vigilia y el sueño puedas escuchar sus pasos lejanos, la marcha constante de los soldados de Napoleón que aún regresan a casa a través de la nieve interminable. Y con ese pensamiento, cierra los ojos y déjate llevar por el sueño.